Tu palabra, Señor, nos da vida. Lecturas del viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario, 7 de febrero. Es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Hoy celebramos a San Teodoro de Heraclea, militar, mártir. Antífona de entrada. Los proyectos de su corazón subsisten de generación en generación para librar de la muerte a sus fieles y reanimarlos en tiempo de hambre. Oración colecta. Señor Dios, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón de tu Hijo y nos encendamos con el amor que inflama, para que configurados a imagen suya merezcamos ser partícipes de la redención eterna por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Liturgia de la palabra. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, conserven entre ustedes el amor fraterno y no se olviden de practicar la hospitalidad, ya que por ella algunos han hospedado ángeles sin saberlo. Acuérdense de los que están presos, como si ustedes mismos estuvieran también con ellos en las cárceles. Piensen en los que son maltratados, pues también ustedes tienen un cuerpo que puede sufrir. Que todos tengan gran respeto al matrimonio y lleven una vida conyugal irreprochable, porque a los que cometen fornicación y adulterio, Dios los habrá de juzgar. Que no haya entre ustedes avidez de riquezas, sino que cada quien se contente con lo que tiene. Dios ha dicho, nunca le dejaré ni te abandonaré. Por tanto, nosotros podemos decir con plena confianza, el Señor cuida de mí. ¿Por qué les he de tener miedo a los hombres? Acuérdense de sus pastores que les predicaron la palabra de Dios. Consideren cómo terminaron su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, porque el Señor me procuró un refugio en los tiempos aciagos. Me esconderá en lo oculto de su tienda y Él me pondrá a salvo. El Señor es mi luz y mi salvación. El corazón me dice que te busque y buscándote estoy. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, aleluya, aleluya.
Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Aleluya, aleluya, aleluya. Es Juan a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oración sobre las ofrendas. Dios nuestro, Padre de misericordia, que por el inmenso amor con que nos has amado, nos diste con inefable bondad a tu unigénito, concédenos que unidos íntimamente a Él, te ofrezcamos una digna oblación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antífona de la comunión. Uno de los soldados traspasó el costado con su lanza e inmediatamente salió
sangre y agua. Oración después de la comunión. Habiendo participado de tu sacramento de amor, imploramos, Señor, tu clemencia para que, configurados con Cristo en la tierra, merezcamos compartir su gloria en el cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos con la lección divina. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos, la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versos del 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los demás profetas. Al enterarse, Herodes dijo: aquel Juan a quien yo decapité, ese ha resucitado. Es que Herodes era el que había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado, porque Juan decía a Herodes: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes tenía a Juan, temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo, y le protegía, y al oírle quedaba, quedaba muy perplejo y siempre le escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de Herodías, danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y le preguntó a su madre: ¿qué voy a pedir? Ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de sus guardias con orden de traerle la cabeza de Juan.
Se fue y le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Reflexión. El Evangelio describe cómo murió el Bautista sin proceso durante un banquete, víctima de la prepotencia de la corrupción de Herodes y de su corte. La causa de la prisión y del asesinato de Juan, pues Herodes era un empleado del César, el emperador de Roma. Herodes, para no ser depuesto, trataba de agradar a Roma en todo. Insistía sobre todo en una administración eficiente que diera lucro al imperio y a él mismo. La preocupación de Herodes era su propia promoción y seguridad. Por esto, reprimía a cualquiera y cualquier tipo de subversión. A él le gustaba ser llamado bienhechor del pueblo, pero en realidad era un tirano. Flavio José, un escritor de aquella época, informa que el motivo de la prisión de Juan Bautista era el miedo que Herodes tenía a un levantamiento popular. La denuncia de Juan Bautista contra la moral depravada de Herodes fue la gota que hizo desbordar el vaso. Juan fue llevado a la cárcel y la trama del asesinado en el aniversario y banquete de fiesta con danzas y orgías era un ambiente que les fascinaba a los poderosos del reino. Se reunían y en el cual se hacían alianzas. La fiesta contaba con una presencia de los grandes de la corte, de las personas importantes de Galilea. En este ambiente se trama el asunto de Juan Bautista. Juan, el profeta, era una denuncia viva de ese sistema corrompido. Por eso fue eliminado bajo pretexto de un problema de venganza, algo personal. Todo esto revela la debilidad y la inmoralidad de Herodes, tanto poder acumulado en manos de un hombre sin control de sí. En el entusiasmo de la fiesta y del vino, Herodes hizo un juramento liviano a una joven bailarina. Supersticioso como era, pensaba que tenía que mantener el juramento. Para Herodes, la vida de los súbditos no valía nada. Disponía de ellos como de la posición de las sillas en su sala. Marcos nos cuenta el hecho tal cual y deja a las comunidades y a nosotros la tarea de sacar conclusiones. Pero entre líneas el Evangelio hoy nos trae mucha información sobre el tiempo en que Jesús vivió
y sobre la manera en que era ejercido el poder por los poderosos de la época. Galilea, tierra de Jesús, era gobernada por Herodes Antipas, hijo del rey Herodes el Grande, desde el año 4 antes de Cristo hasta el año 39. No hubo mudanza en el gobierno en Galilea. Herodes era dueño absoluto de todo, no daba cuentas a nadie, hacía lo que le pasaba por la cabeza. Prepotencia, falta de ética, poder absoluto, control por parte de la gente. Herodes construyó una nueva capital llamada Tiberíades. Séforis, la antigua capital, había sido destruida por los romanos en represalia por un levantamiento popular. Esto aconteció cuando Jesús tenía quizás 7 años. Tiberíades, la nueva capital, fue inaugurada 13 años más tarde, cuando Jesús tenía 20 años. Era llamada así para agradar a Tiberio, el emperador en Roma. Tiberíades era un lugar extraño en Galilea. Allí vivían el rey, los grandes, los generales y los magnates de Galilea. Allá moraban dueños de las tierras, los soldados, los policías, los jueces, muchas veces insensibles. Hacia allí se llevaban los impuestos y el producto de la gente. Era allí donde Herodes hacía sus orgías de muerte. No consta en los evangelios que Jesús hubiese entrado en la ciudad a lo largo de aquellos años. Y a los de gobierno de Herodes se crió toda una clase de funcionarios fieles al proyecto del rey, escribas, comerciantes, dueños de tierras, fiscales del mercado, publicanos y recaudadores de impuestos, promotores, jefes locales. La mayor parte de este personal moraba en la capital, gozando de los privilegios que Herodes ofrecía, por ejemplo, exención de impuestos. La otra parte vivía en aldeas. En cada aldea o ciudad había un grupo de personas que apoyaban al gobierno. Varios escribas y fariseos estaban ligados al sistema y a la política del gobierno. En los evangelios los fariseos aparecen junto con los herodianos, lo cual refleja la alianza que existía entre el poder religioso y el poder civil. La vida de la gente en las aldeas de Galilea era muy controlada tanto por el gobierno como por la religión. Era necesario tener mucho valor para comenzar algo nuevo, como hicieron Juan y Jesús. Era lo mismo que atraer sobre la rabia de los privilegiados, tanto del poder religioso como del poder civil, tanto a nivel local como estatal. Para la reflexión personal, ¿conoces casos de personas que han muerto víctimas de la corrupción y de la dominación de los poderosos? Y aquí entre nosotros, en nuestra comunidad y en la iglesia, hay víctimas de desmando y de autoritarismo. Un ejemplo, un ejemplo
superstición, cobardía y corrupción marcaban el ejercicio del ocio del horrible poder de Herodes. Compara con el ejercicio del poder religioso y civil hoy en los varios niveles, tanto en la sociedad como en la iglesia. Oración final. A ti me acojo, Yahvé, nunca quede defraudado ni confundido. Por tu justicia, sálvame, líbrame, préstame atención y sálvame. Salmo 71, versos 1 y 2. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios.